la bienvenida a este video número 3 de Excel para Mac. Y en este video vamos a aprender a trabajar con algunas hojas de cálculo desde un punto de vista bastante básico. Vamos a ver algunas generalidades de lo que es una hoja de cálculo. Vamos a aprender a trabajar con celdas, también a cambiar el ancho y el alto de una celda, y a conocer qué significa un rango de celda. Por lo tanto, el primer paso, vamos a abrir Excel, voy a elegir una hoja en blanco, y aquí tenemos la hoja en blanco. Perfecto. Aquí nosotros vemos una hoja de cálculo o una planilla de cálculo que se llama hoja 1. Esta hoja de cálculo es el principal elemento de un libro de trabajo y esta se utiliza además para almacenar y manipular datos. Nos damos cuenta, por lo tanto, que esta hoja de cálculo está compuesta por columnas A, B, C, D, etc. y por filas, fila 1, 2, 3, 4, etc. Cada hoja de cálculo está compuesta por 256 columnas y además por 65.536 filas. Ahora, la intersección de una columna con una fila le vamos a llamar celda. Esta celda puede contener valores constantes o fórmulas, como por ejemplo, un valor constante podría ser el 1. Y una fórmula podría ser 1 más 2. Pero fíjense que yo comencé con el signo igual, puse signo igual 1 más 3, para hacer notar a Excel de que yo estaba escribiendo una fórmula. Y si ahora presiono Enter, en vez de escribirme 1 más 3, me va a dar la solución de esa adición. O sea, lo que ustedes ven ahí en pantalla. Para mostrar lo siguiente voy a aumentar un poco el ancho de esta columna. Fíjense que estas celdas pueden tener varios tipos de datos. Primero, puede tener tres básicamente, que son los datos numéricos, de texto y lógicos. Cuando un dato numérico está bien anotado, siempre este se va a colocar a la derecha de la celda. Como por ejemplo el número 1, me doy cuenta que se va a la derecha, el número 2 también a la derecha, el 3 también. Si quiero colocar un número decimal, podría poner 5,2. Y si está bien escrito, se va a ir a la derecha. Si me equivoqué y le puse 5.2, fíjense, se fue a la izquierda. Quiere decir que no fue tomado como número y por tanto había un error. También tenemos los datos de texto, como por ejemplo, hola, adiós, Chile. Por lo tanto, me doy cuenta que los datos numéricos se van a la derecha de la celda y los datos de texto se van a la izquierda de la celda. Pero también existen los datos lógicos. ¿Qué pasa si escribo la palabra verdadero y falso? Fíjense, se queda en el centro. O sea, siempre el valor lógico va a aparecer alineado al centro. Por lo tanto, puedo tener tres tipos de datos: numéricos, de texto y lógicos. Todas las fórmulas, como acabamos de ver anteriormente aquí cuando colocamos la adición, y la podemos ver en la barra de fórmulas, todas las fórmulas comienzan con el signo igual. Si yo llego y coloco 1 más 3, veamos qué pasa. Fíjense, se va a la izquierda, o sea, lo toma como si fuera un dato de texto. En cambio, si coloco signo igual 1 más 3, ahora sí me entrega la solución. Ahora vamos a ver cómo cambiar el ancho y el alto de una celda. Si ustedes se fijan en el límite entre las columnas H e I, voy a colocar el cursor. Y el cursor me va a cambiar la forma colocando un vector de doble sentido. Y desde aquí yo hago un clic y sin soltar el botón del mouse puedo achicar o agrandar el ancho de esta celda. O lo que es lo mismo, podría achicar o agrandar el alto de la celda. Por ejemplo, esta celda la estoy poniendo en un alto de 72, que es igual a 2,54 centímetros.
Y acá, como estoy trabajando con la celda H, voy a agrandar, voy a maximizar el ancho de ella hasta un ancho de 43, que es lo mismo que 9,28 centímetros. Pero no tan solo así lo puedo hacer. Por ejemplo, me voy a colocar en la celda activa, que en este caso es H5, y voy a ir a la opción, al menú superior, a la opción formato. Y aquí me doy cuenta que existe la palabra fila, me voy a la opción fila, alto. En este momento la fila tiene un alto de 2,54 centímetros. Podría ponerle de 8 centímetros, aceptar. Y por lo tanto me aumenta el alto. Ahora me voy a ir nuevamente a formato y ya no a fila sino que a columna y voy a aumentar el ancho de la columna. Está con un ancho de 9,28 centímetros, le voy a poner un ancho de 15 centímetros. Perfecto, y es así como puedo cambiar el ancho y el alto de una celda. De dos maneras. La primera, con el mouse directamente cambiándolo en forma manual. O la segunda opción es ir a la opción formato, al menú formato, luego a las opciones fila, alto o si no, columna, ancho. Ahora, por supuesto yo puedo tomar varias celdas, seleccionar varias celdas y esta selección le voy a llamar técnicamente rangos de celda. Por lo tanto, ¿qué es un rango de celda? Un rango es un bloque de una o varias celdas. Al construir fórmulas, en muchas ocasiones se debe referir, o nos vamos a referir incluso más adelante, a un rango de celdas en vez de una celda en particular. Por lo tanto, va a ser muy importante que manejemos el cómo trabajar estos rangos de celdas seleccionando un conjunto de ellas.